seguro que merecerá la pena. Para los que no nos conozcáis, somos Noemí y Mario, fundadores de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, una asociación que nace hace apenas unos meses con el objetivo principal de formar un grupo para compartir nuestra pasión por lo insólito. Nuestra idea es juntarnos periódicamente para compartir nuestros puntos de vista sobre todos los enigmas que nos rodean. Incluso queremos compartir nuestros recursos personales, ya sean libros, revistas. También pretendemos acercarnos a aquellos puntos insólitos de la zona donde se producen cualquier tipo de acontecimiento insólito. Y para ello también realizaremos salidas y pequeñas investigaciones en esos lugares. De hecho, anticipamos que ya tenemos pensada nuestra primera salida, que será a la Bandal, y en esta primavera, y en verano haremos una alerta OVNI. Animamos a todas las personas interesadas en que puedan hablar con nosotros dos y les daremos más información. Si no, también nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook o en el correo electrónico amigosmisteriocantabria@gmail.com. Cuando pensamos organizar este congreso, uno de los motivos y nuestra ilusión era que estuvieran presentes algunas de esas personas que nos han marcado de alguna manera en lo que es a nosotros dos en el mundo del misterio aquí en Cantabria. Por eso tenemos los ponentes que están hoy aquí. Comenzaremos con Miguel Ángel Ruiz y su interesantísima conferencia sobre geoingeniería. Luego tendremos a Fran Renedo Carrandi, que nos hablará sobre el enigma de Garabandal. Y finalizaremos la jornada de la mañana con Juan Gómez y su Cantabria Oculta. Después haremos un descanso para comer y volveremos a las 5 de la tarde con Enrique Chazarra, que nos enganchará con sus 3 décadas persiguiendo misterios. Siguiendo con otro de los grandes, Mariano Fernández Urresti, presentando su último libro, Crónica Negra del Grial. Acabaremos las ponencias con Raúl Pastor y Sachsenhausen, El campo de los horrores. Finalizaremos esta intensa jornada con una mesa redonda con varios ponentes que nos darán su visión del misterio en la actualidad. Bueno, queremos agradecer a todos y cada uno de los conferenciantes que desde el minuto cero han dado todas las facilidades para estar hoy aquí, así que muchísimas gracias a todos. Gracias también y, como no, a los socios, que gracias a vosotros estamos aquí, por colaborar con nosotros, porque sin vosotros no se hubiera podido organizar este congreso. Y agradecer a nuestros amigos divulgadores del misterio por ayudarnos en la difusión de este evento. Bueno, como ya tendréis ganas de escuchar a los profesionales, vamos a comenzar con Miguel Ángel Ruiz, socio número 4 de la asociación, por cierto. Muchas gracias por ser socio. Él es ingeniero aeronáutico, colaborador de Cuarto Milenio, publica en Año Cero, revista Enigmas, bueno, todo un experto ya en esos. Y en el cual le queremos agradecer personalmente su ayuda, sin la cual pues sería imposible poder contar hoy con todos estos ponentes, ¿no? Así que nada, sin más, os dejamos con Miguel Ángel. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a Madru por madrugar. De hecho, me siento como un profesor de matemáticas un lunes a las 9 de la mañana. Y bueno, es que en este sentido igual vamos a dar una conferencia un pelín dura, ¿no? Esto de la geoingeniería, que algunos sabréis lo que es, y a lo mejor otros no lo tenéis tan claro. Y bueno, curioso que Mario y Noemí han dicho la interesantísima conferencia de Miguel Ángel Ruiz, sin oírla, ¿sabes? Y bueno, bien, aquí hay un tema, ¿no? Y es que en casi todas las conferencias que se van a hacer aquí hoy, muchas son de misterio, pero también hay que reconocer que el tema este de las conspiraciones, el mundo del misterio es una especie de cajón desastre, y las conspiraciones están aquí quizás porque encajan un poco mejor que en ningún otro sitio, pero no porque sean misterio al uso, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, con el tema este de los chemtrails, es un tema un tanto político y un tanto combativo. En internet hay un movimiento vamos a decir, de disidencia, de resistencia bastante grande sobre este tema, y es un poco lo que quiero hablar hoy. La conferencia parto de la idea de que todos sabéis lo que es un chemtrail. Que levante la mano quien sepa lo que son los chemtrails. Todos. Bien. Prácticamente cualquier persona que esté un poco metida en el mundillo del misterio y tal, habrá oído una conspiración de que todo el tema de las estelas que vemos en el cielo son
os formarían, bueno, porque luego hay un elenco de teorías, pero formarían parte de un plan secreto en el que una élite está fumigando a la población civil con diversos objetivos, ya sea exterminar a la humanidad, inocular enfermedades, generar cambio climático, etcétera, etcétera, entre otras teorías. Yo, como divulgador, digamos que tengo una doble vertiente, que es un poco por lo que os hablo de este tema. Aunque yo trabajo en navegación aérea, con lo cual el tema de la aeronáutica y eso es mi parte de campo de trabajo profesional. Y luego, por otro lado, como más o menos me conocéis, pues soy divulgador de conspiraciones y justo en los chemtrails se unen las dos cosas, ¿no? Navegación aérea y chemtrails, ¿no? O geoingeniería. Entonces de eso os voy a hablar, porque digamos, de hecho a mí me gusta hacer las conferencias de una manera muy didáctica y esta conferencia tiene un único objetivo, y es que aprendamos todos a distinguir entre la geoingeniería y los chemtrails. Yo voy a poner una exposición que no es quizás la más, vamos a llamarla políticamente correcta dentro del mundillo este de las conspiraciones, y luego ustedes saquen sus propias conclusiones. Dejaremos un ratillo para dudas, que eso yo creo que es al final lo más enriquecedor de todo, y bueno, yo primero os cuento un poco el rollo, ¿no? ¿Qué es la geoingeniería? Pues básicamente serían una serie de técnicas orientadas a cambiar las condiciones climáticas del planeta Tierra. Esto no es una conspiración, esto es absolutamente real. Esto existe desde hace pues ya al menos unos 60 a 70 años, ¿no? Y existirían bastantes formas de hacerlo. De hecho, formó parte primero de lo que se llamó formó parte primero de lo que son estrategias de guerra. Esto, digamos que el NOAA que es una administración, como lo que llamaríamos un ministerio aquí en España, y eso forma parte, o sea, los planes de geoingeniería estarían parte dentro de esta administración norteamericana que se encarga del océano y de la atmósfera, ¿no? Y como veis que es parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y hasta tal punto este tipo de cosas digamos, se empezaron a usar y se empezaron a investigar a nivel militar, porque Estados Unidos entendía que si tú eras capaz de modificar el clima de una zona enemiga en guerra, tenías una ventaja cualitativa sobre el enemigo muy interesante, ¿no? Entonces, realmente esto existe, es así, ¿no? Y hasta tal punto llegó el tema de la geoingeniería con fines militares, que llegó a haber bueno, pues aquí tengo, ¿no? Una convención de las Naciones Unidas donde se hacía una prohibición del uso militar hostil con las técnicas de, bueno, llaman modificación de entorno, modificación de clima, y que, bueno, pues fue una convención firmada el 18 de mayo de 1977, como digo, con objeto de prohibir a nivel en un contexto internacional que los ejércitos, igual que había habido, por ejemplo, una prohibición de las armas nucleares, ¿no? De tratados de no proliferación, tratados de no tirar más armas nucleares, también se prohibió esto. Otra cosa que luego, y aquí es un poco la duda razonable que nos movemos ahora de divulgación en Internet, si se sigue haciendo o no, pero es verdad que la tecnología existe y es verdad que se hizo. De hecho, existen varios precedentes, uno que fue principalmente la operación Grumman 1 y Grumman 2, luego también el ejército de Inglaterra hizo la operación Cúmulo, y quizás, pero fueron operaciones que fallaron. La primera operación que tuvo éxito dentro de lo que son los esquemas de modificación climática fue la operación Popeye de la CIA, que como digo se hizo entre el año 67 y el año 1972 y tenía como objeto, digamos, prolongar la acción o prolongar las lluvias del monzón en Vietnam, porque Estados Unidos entendía que en esa época de lluvias ellos sostenían una cierta ventaja militar, y entonces empezaron a probarlo con esto. Evidentemente esto es una cosa que sabemos ahora, es una cosa que se supo gracias a las filtraciones de Daniel Ellsberg, que fue una
especie de funcionario del gobierno de Estados Unidos que filtró a la prensa, al New York Times, al Washington Post, 17.000 papeles secretos sobre todo lo que se estaba haciendo en Vietnam, y si no fuera por ese señor, que luego tuvo el ejército el gobierno de Estados Unidos que admitir que efectivamente estaba haciendo este tipo de operaciones militares encubiertas en Vietnam, no lo hubiéramos sabido. Y básicamente lo que este hombre vino a decir es que Estados Unidos sí tenía un plan secreto, ¿no? Esto es como se hizo realmente. Aquí veis un tipo de aviones que parecen una especie de... son de estos grandes cargos, como una especie de B-52 o algo así, que serán más antiguos, pero veis cómo van barriendo absolutamente toda la superficie de la selva. Y de aquí, de esta foto, quedaros con varias cosas. Primero los aviones, lo juntos que están, luego lo cerca que vuelan del suelo, y luego cómo se ven las estelas tan, digamos, no son las típicas estelas de condensación, sino cómo van fumigando producto, ¿no? Este, por ejemplo, es otro ejemplo sobre un helicóptero, ¿no? A ver, veis en la parte esta que se parece mucho a lo que son las fumigaciones de, pues, por ejemplo, de productos químicos, de herbicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, aquí lo que sí se hizo fue un tema sistemático, es decir, se vertieron muchísimas toneladas de productos químicos sobre Vietnam, y que tuvo un gran impacto. Esto lo pongo como ejemplo de si fueron unas fumigaciones reales, es decir, se cogió no como ahora se está pensando que se hace sobre Europa y Estados Unidos, sino una zona más pequeña con un objetivo militar y se la fumigó intensamente, ¿no? Esto que tenemos aquí es una foto de cómo era Vietnam. No sé si exactamente qué río es este, pero era una foto de cómo era Vietnam antes de las fumigaciones, y esto es una foto de cómo quedó después. Como veis, esto es lo que llamaron el abrasivo agente naranja, que era un deforestante, ¿sabes? Era un herbicida que mataba las plantas de la selva, y el objetivo de eso era limpiar la selva y que Estados Unidos pudiera identificar mejor a los vietnamitas y matarlos, ¿no? Entonces, mirad el efecto tan devastador sobre una zona que además tenía muchísima vegetación, o sea, que hablamos, como lo veis, ¿no? Y tal. De hecho, de lo que viene a ser las fumigaciones, había dos cosas. Uno era el deforestal, como decíamos, que lo vemos aquí, y luego estaba también lo que era el impacto sobre la población que tuvo el agente naranja, ¿no? Aquí volvemos a ver, entre 1962 y 71, Estados Unidos lanzó 76 millones de litros de agente naranja y otros herbicidas. Es decir, esto sí fue una fumigación de la población civil de una manera real. De hecho, la forma en la que ellos tenían, les obligó pues a vivir. No voy a poner muchas fotos porque en general son muy duras, pero sí que quiero que veáis cómo son los efectos de una fumigación a gran escala en un país. Esto, y perdón por la siguiente foto, son los efectos de una fumigación. Gente quemada a todos los niveles. Esto es solo una foto, podríamos poner una verdadera galería de los horrores de lo que son los herbicidas sobre la población civil, y esto sí que es una fumigación, ¿no? Entonces, esto lo pongo como ejemplo de lo que es una fumigación militar real, y luego que sería una parte también no solamente de la geoingeniería, sino también orientada un poco a fumigaciones con ese afán de exterminar a la población, ¿no? Luego la geoingeniería comprende otros muchos procesos, ¿no? Que por ejemplo el tema de la siembra de nube, usando yoduro de plata, etcétera, etcétera, que son cosas que por ejemplo me parece que se hicieron en las Olimpiadas de China, y que es una tecnología que ya existe. O sea, si alguien, por ejemplo, me parece que Esperanza Aguirre lo quería hacer en Madrid, Israel también, pues si haces un evento muy, muy importante y piensas que la lluvia te va a estropear el evento, simplemente contratas unas avionetas que tienen unos dispositivos de expulsión de yoduro, entonces digamos haces esa siembra de nubes y al final haces que no llueva, es decir,
La tecnología está disponible, si tienes el dinero suficiente, hay empresas que desplazan las nubes por ti o provocan lluvia, depende, hay varios tipos de tecnologías y en el fondo lo que es la modificación climática, vamos a llamarla local, centrada en un sitio más o menos pequeño, existe, ¿no? Y como digo, aquí por ejemplo tenéis una noticia del ABC, o sea, digamos, lo pongo, a veces me pregunta la gente por qué ilustro mis conferencias con noticias del país, el mundo, el ABC, porque yo entiendo que son periódicos tan poco sospechosos de ser conspiranoicos que si ellos lo reconocen, pues a mí me vale, ¿no? No es, no sé, el blog, la verdad Matrix y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto del ABC? Bueno, pues eso, ¿no? Que Comunidad de Madrid última bombardea de nubes para hacer provocar nevadas. Es decir, aquí no estamos hablando, son tecnologías que existen, están disponibles, no son conspiraciones y de alguna manera pues ahí está. ¿Qué las diferencia un poco de lo que, o qué las caracteriza? Pues evidentemente que son muy caras y que al final tú no puedes erradicar la lluvia de, por ejemplo, toda España. Existen otras maneras, pero no con geoingeniería, especialmente porque el número de aviones que harían falta para que no lloviera en toda la península sería ingente. Es decir, provocaría unos problemas de tránsito aéreo, etcétera, de aviones. Claro, no creo que nadie tenga la capacidad de pagar el costo necesario para hacer una operación de esta a gran escala, salvo Estados Unidos y salvo que lo haga en periodo de guerra. Es decir, en un país como España, a nivel civil, yo creo que es inoperativo y de hecho no es que no se tenga el dinero, sino que también no creo que a corto plazo tendremos los aviones necesarios para ello. Salvo, y ya veremos que los escondamos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, estas son diferentes tecnologías que existen, que son propuestas todavía, ¿no? de geoingeniería, pues por ejemplo, tirar una especie de cohetes que en la atmósfera pues liberan el producto y disipan las nubes, ¿no? Este es otro proyecto que se llama SPICE, que sería la inyección de partículas en la estratosfera para cambio climático, que como ven, de hecho esto, aquí hay que recordar una cosa, los aviones más o menos vuelan en torno a los 11, 12, 13, 10 kilómetros de altura. Esto de la estratosfera sería, estos planes de globos y tal quieren subir mucho más, en torno a los 45 kilómetros, ¿sabes? Digamos que estaría muy por encima de lo que se llama las capas el espacio aéreo transitable, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se pueden hablar miles de cosas. ¿Cuál es el problema de esto? Que realmente el clima es un gran desconocido todavía. Incluso si tenemos ahora modelos de previsión meteorológica, etcétera, etcétera, vosotros, y lo veis aquí en Cantabria, el tiempo a un día vista acierta, a 2 días vista, bueno, y a 3 días vista, o sea, cero. Yo no sé por qué, por ejemplo, está tan mal visto el tarot y la meteorología está tan respetada, porque llega un punto en el que realmente son lo que se llama sistemas complejos, tienen muchísimas variables y entonces, bueno, tú cuando veas que tiene una borrasca por Galicia sabes que va a llover aquí, pero en el fondo modelos de previsión a más de 3 días todavía son impredecibles para nosotros. Y aquí hablamos ya no solamente de que modificar el clima tiene unas importantísimas repercusiones internacionales, es verdad que lo podría hacer Estados Unidos y Rusia, etcétera, pero realmente, o sea, que China, por ejemplo, trate de modificar el clima de ellos, no es una cosa que tú puedas circunscribir solamente a tu volumen de espacio aéreo arriba, porque realmente el planeta al final es el mismo, ¿no? Entonces todo eso tendría importantes repercusiones para la India, para Rusia, para Estados Unidos. Entonces ese tipo de cosas yo creo que están bastante en mantillas. Y luego también es que la literatura, aunque es verdad que tenemos 60, 70 años de proyectos, de patentes, etcétera, etcétera, lo que no se sabe todavía es cómo afectará, ¿no? Es verdad que hay gente, por ejemplo, el famoso Bill Gates, que sí que aprueba por el cambio climático, porque hagamos una geoingeniería para parar el calentamiento global, etcétera, etcétera, pero lo correcto es que son temas que a nivel científico y a nivel práctico presentan unos problemas increíblemente complejos de solucionar y todavía no se hace a gran escala que sepamos, lógicamente. Bueno, este es otro ejemplo más, ¿no? De ingeniería para enfriar el planeta, revertir el cambio climático, etcétera, ¿vale?
Entonces, bueno, esto es un poco lo que es la geoingeniería, y ahora aquí quisiera pasar un poco más a lo que sería el lado conspiranoico, el lado de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por la red circula muchísimo material crítico sobre este estilo, o sea, hasta el punto de que esto es un movimiento sociológico importante, en el que una parte importante de la población española parece que no está convencida de que nos están fumigando, y ahí a ese carro se suma mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué no es ingeniería? Bueno, vamos a poner una serie de fotos que se han popularizado mucho en internet y que realmente no explican, ¿no? Esto que vemos aquí son fotos que si entráis en internet y que ponéis geoingeniería o chemtrail escépticos, están explicadas perfectamente. Este tipo de fotos, y eso sí lo quiero denunciar ahora, son muchas fotos que se han usado para justificar un material en el sentido de que sí que nos están fumigando y sí que hay un plan masivo de fumigación, pero muchas veces son fotos que están sacadas de contexto. Cuando tú, por ejemplo, las ves de dónde vienen, qué empresas son, etcétera, etcétera, realmente son cosas que se conocen, ¿no? Esto, de hecho, aquí esto es un número de patente. Vale, es que esto es lo que... O sea, yo muevo el ratón, pero ahí no se ve. Eso que encima del warning list hay un número de patente, que es una patente que tú la coges y realmente no tiene nada que ver con un producto de ese estilo. Estos son... de hecho, esto es un avión que está pensado para bueno, aquí tenemos esto es un avión para apagar incendios. Y estos son tanques, evidentemente, cuando tú vas a apagar un incendio tienes un producto químico, etcétera, etcétera. Todo esto está sacado de contexto en internet y falseado. O sea, quiero decir que eso es importante que veamos la diferencia, porque una cosa es que seamos conspiranoicos y otra es que nos engañen, ¿no? Entonces, todos o sea, y luego, claro, la aeronáutica tiene muchísimos usos. No todos son militares, y como digo, este es uno de apagar fuegos. Bueno, aquí hay patente, y esto, que son el tema de son aviones en el que se les pone un montón de bidones. Esta es una foto, esta es otra, y esto también son, bueno, hay varias, ¿sabes? Estos son, por ejemplo, típicas fotos que se han usado como para decir así son los aviones que nos fumigan por dentro. En realidad, este tipo de cosas, cuando un avión o un modelo nuevo sale a volar, hay que hacer lo que se llama una especie de certificado de aeronavegabilidad. Un certificado de aeronavegabilidad significa que tú a un avión le vas a hacer un montón de perrerías hasta saber que efectivamente vuela bien. En ese sentido, por ejemplo, un avión tiene que tener una estabilidad, es decir, que un avión, si tú no haces nada, vuelve a su posición normal y tiene un vuelo rectilíneo y nivelado, incluso si hace prácticamente ninguno. Todo este tipo de cosas se ven así. Luego también se ve que el avión, digamos, su centro de masas está equilibrado, y que si tú le vas distribuyendo el peso, por ejemplo, atrás, el avión tiene un comportamiento estable. ¿Realmente qué se hace con todo esto? Pues aquí lo que se hace, bueno, ahora igual no he puesto aquí, hay otra foto en el que hay todos estos bidones que están interconectados con cables, o sea, con tubos, y lo que pueden es de transferir el líquido de uno a otro. Esto, en realidad, son formas de simular pasajeros y de controlar el centro de masas del avión. Es decir, qué pasa si el avión se le pone mucho peso a un lado, si se le pone a otro, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas, quien entienda un poco de historia de aeronáutica y tal, más o menos las conoce, ¿no? Entonces, en esa parte sí que hay, por ejemplo, un intento un poco en internet de sacar cosas de contexto que yo soy el primero que creo que hay que tener pensamiento crítico. Aquí, como veis, he visto que los tubos están todos conectados, con lo cual tú en el vuelo mismo puedes ir ladeando o sea, moviendo el peso de unos bidones a otros. Y yo lo que digo, ¿no? Que de hecho, gran parte de mi actividad divulgativa es denunciar cosas, ¿no? Pero creo que cuando alguien denuncia una cosa debe de investigarla previamente, y lo mínimo es que sepas del campo que estás hablando, ¿no? Entonces, se ha usado mucho esto para denunciar una cosa que realmente no tiene que ver con ella. Y esa denuncia es hasta tal en el que esta foto ha recorrido también gran parte de los blogs conspiranoicos de internet, y se presentó como una supuesta
manifestación de pilotos denunciando las fumigaciones secretas del gobierno. La foto que vemos aquí como real, como veis, tienen unos carteles, o sea, la foto real tiene unos cartelitos pues, reivindicativos, estilo una huelga, y la de la izquierda, en la que ponen las fotos de las fumigaciones, etcétera, etcétera, sería un poco la versión adaptada en internet para tal. Claro, aquí hay una pregunta muy curiosa. Si tú estás denunciando la presencia de una operación secreta, de una conspiración, de un programa secreto de fumigación global, ¿por qué tienes que falsear material, no? Entonces, bueno, en este tipo hay muchas cosas. Ahora, lo que a mí me gustaría pasar es un poco a explicaros el tema chemtrail, por qué creo yo que no es una conspiración y en qué se diferencia de lo que sí es, ¿no? Entonces, yo supongo que vosotros como público crítico no os basta que yo os diga que yo piense que no es, etcétera, sino que os dé una explicación, que es lo que vamos a hablar ahora, de por qué las fumigaciones, tal como nosotros las vemos a nivel civil, cuáles son los problemas para que eso fuera, digamos, un programa secreto. Y con esto no estoy negando los programas secretos, existen. Y de hecho ha habido muchos en la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años, con un informe que era de la oficina, CAO se llamaba, de la Oficina General de Estados Unidos, ellos reconocieron que durante muchos años, prácticamente lo que fueron todos sus ejércitos, la Marina, la CIA, el Ejército de Tierra, Ejército de Aire y tal, hicieron una serie de programas secretos donde, por ejemplo, fumigaron a Nueva York, San Francisco, con objeto de ver cómo se comportaban este tipo de productos. Incluso liberaron toxinas en el metro de Nueva York para ver cómo eran los patrones de dispersión de bacterias. Hicieron cosas también, yo creo que son ya bastante famosas, ¿no? Como tirar bombas atómicas y luego hacer maniobras en las zonas afectadas por radiación para ver cómo a sus soldados les afectaba la radioactividad. O sea, todo este tipo de cosas sucede y han pasado. Y entonces no sabemos lo que estará pasando ahora, pero bueno, son reales. Ahora, quizás aquí lo difícil dentro del tema de la conspiración es distinguir una cosa de otras. Bueno, el tema de los chemtrails. ¿De qué estamos hablando? Tema chemtrail. Y aquí vamos a separar del tema de la geoingeniería. Es decir, lo que se ve un poco en internet. ¿Qué sería? Un fenómeno global de fumigaciones masivas con el probable objetivo de envenenar a la población civil. ¿De qué hablamos? De que aquí hay una cosa que es muy importante y que es cómo se identifica el chemtrail. Y en general es cuando la gente mira al cielo, ve, no tengo una foto mejor, pero bueno, la primera de la portada, cuando la gente ve esto, veis todos los surcos que hay de aviones consecutivos, ¿no? Ellos, o sea, al ver todo eso en el cielo, lo que dicen es que esto es la prueba de que nos están fumigando. Esta foto está tomada aquí en Cantabria, encima de radar de Naire, y esta foto es la aerovía UP75 que pasa justito por encima de Santoña, por cierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que es una aerovía que es como si fuera una autopista en el cielo por la cual van transitando los aviones. Dependiendo de las condiciones, pasan más o pasan menos aviones, pero sobre todo se ven más. Claro, esto lo que sí es un problema de contaminación, porque es muy identificable. Es decir, si tú esto lo ves y además hay una cosa que hay que decir, ¿no? Las aerovías, pues evidentemente no es como una carretera como la A8. Si tú esto lo pones en el cielo, pues estas líneas igual tienen del orden de 10, 12, 15 kilómetros de ancho, por lo cual desde donde tú estás prácticamente es todo el cielo si estás debajo de una aerovía, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué hablamos? De que lo que realmente mueve todo el tema de los chemtrails es la facilidad y cada vez mayor con la que se ve las huellas del tráfico aéreo en el cielo, ¿no? Y eso sí es importante, ¿no? Entonces, vale, pues aquí hablamos. Yo creo que sí hay geoingeniería y no hay chemtrails. ¿Por qué? Vamos a poner diferentes razones. El primero es el número de chemtrails. Es decir, esto por ejemplo es una foto de Estados Unidos de un día,
vamos a decir, más o menos normal. Esto es una foto de un mapa meteorológico, ¿no? Aquí veis las miles de rayitas que hay. ¿Qué significa? Que realmente en un día cualquiera, Estados Unidos, pero también Europa, España, etcétera, existe tanto tráfico aéreo ya, igual que por ejemplo en Madrid tenemos atascos todos los días, digamos en el cielo también está muy transitado. Y evidentemente todos estos miles de vuelos, porque claro, por un lado a nosotros nos gusta tener desde Santander un vuelo directo a Roma, un vuelo directo a Dublín, a Edimburgo, a Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. Pero al final todo esto tiene una huella medioambiental. Entonces, cada una de esas rayitas que nosotros vemos ahí es un vuelo que, por otro lado, sí nos gusta coger como pasajeros. Entonces, aquí lo que sí es evidente es el número o sea, el alto porcentaje de vuelos que existe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que para que esto sea un plan secreto necesitamos dos cosas. O bien que lo haga una agencia militar, o bien que consigamos que los hagan los aviones civiles. Porque si no, este volumen de líneas en el cielo no puede ser posible. Aquí hay un tema que yo os lo cuento como ingeniero de navegación aérea, y es que el tráfico militar es en torno a un 2% del tráfico total. Es decir, por ejemplo, aquí en España, el Ejército del Aire no tiene tantos aviones como para estar cursando el cielo constantemente. Es decir, la gran mayoría de los aviones que vemos en el cielo son civiles, en una proporción bastante grande. Luego ellos a veces también tienen sus zonas, sus deltas, sus maniobras, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de los vuelos, como aquí por ejemplo tenemos, esto es una foto del radar de aquí de Cantabria, eso que veis justo en el centro es Santander, luego el círculo aquel es Asturias y Bilbao, pues todos estos vuelos, la gran mayoría de los que veis ahí, Ryanair, Air Nostrum, Air Portugal, Thomas Cook, etcétera, todos prácticamente son militares, son civiles. El único que podría ser militar a lo mejor es este que no está correlado y que viene por ejemplo de la zona de Valladolid. Entonces, ¿qué ocurre? Que salvo que las fumigaciones fueran un plan secreto, es muy difícil que desde el tráfico, o sea, un plan secreto en el que está metido lo civil, con aviones militares solo no podríamos hacerlo, ¿no? Luego, hay otras muchas cosas, ¿no? Realmente en España existen lo que se llaman proveedores de servicio de navegación aérea, es decir, son controladores aéreos los que mueven el tráfico civil, el tráfico militar. Y hay, digamos, dos agencias. Una es la militar, que es el Ministerio del Aire, y otra es ENAIRE, antigua AENA, a la que yo pertenezco, que es, digamos, lo que tienen los controladores que mueven los aviones civiles. Si se hiciera un plan secreto a gran escala, sería imposible que hubiera millones de aviones cruzando el cielo sin que los controladores civiles lo notáramos. Primero porque tenemos acceso a los radares, luego porque existen muchas cosas. Por ejemplo, un avión militar puede apagar el transponder y volar de una manera secreta para nosotros. Pero al fin y al cabo esos aviones se ven con otros. Y un avión, si tú no le das lo que se llama información de tráfico, es decir, si tú como controlador no le dices a un avión que ahí está el otro le va a ver y te va a preguntar, oye, ¿quién hay a mi derecha? Y tú le puedes decir, mira, en el radar a tu derecha, 15 millas, no veo a nadie. Pero el que está en el cielo sí lo ve. Con lo cual, pensar que el espacio aéreo es terreno soberano español y nosotros, los españoles, tenemos un férreo control sobre nuestro espacio aéreo. Incluso en el caso de que el Ejército del Aire quisiera engañarnos y mover todo eso, los civiles lo sabríamos. Aquí hay un tema importante y es que si todas las líneas que vemos en el cielo fueran planes secretos, evidentemente sería necesario una implicación de tantísima gente que estuviera metido dentro de la conspiración, que es bastante difícil que no tuviéramos lo que se llama filtraciones, o lo que los americanos llaman los whistleblowers, que son gente como por ejemplo Edward Snowden, etcétera, gente que de algún momento sale, rompe digamos esa brecha y publica y dice, oye mira, aquí está pasando esto, ¿no? Luego, conspiraciones existen, claro, por ejemplo está el tema de los vuelos secretos de la CIA, que ocurrió en 2007 y que trajo mucho, pero ¿cómo pasaban los vuelos secretos de la CIA? Porque esto, claro, cuando alguien lo ve en los periódicos, a lo mejor si luego no te explican cómo lo hacían,
es bastante curioso realmente el tema de los vuelos secretos, porque la gente se preguntó, ¿cómo es posible que la CIA pueda estar moviendo prisioneros aquí y allá, cruzando nuestros países, nuestro espacio aéreo, sin que nosotros lo supiéramos? Bueno, ¿qué es lo que hace la CIA? Simplemente que se viste de civil. Ellos crean incluso... Bueno, la CIA además es que tiene tal poderío que realmente es que ellos se inventan una compañía, de aviones civiles y digamos, pues yo qué sé, imaginar que se crea una especie de Aeronostrum, una especie de Iberia, que es de la CIA y con eso se mueve. Y que tiene la apariencia de ser, pues no sé, una agencia de transporte, por ejemplo, una famosa que se la vinculó siempre con la CIA era Evergreen, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero de alguna manera se están camuflando. La otra opción era, como se ha hablado en internet, era que otros países, que no seamos España, pues yo qué sé, Estados Unidos, por ejemplo, por encima de nuestro espacio aéreo tuviera una cantidad inmensa de aviones moviendo y fumigando. Evidentemente eso el ejército español ya lo sabría. O sea, hay una cosa que quizás llama un poco la atención cuando no se entiende de navegación aérea, pero los militares tienen una red de radares primarios. Primario significa que cualquier cosa metálica que se mueve en el cielo lo detectan, y que ante cualquier avión que no esté identificado, estos señores sacan los cazas y van a por él, porque nosotros tenemos la soberanía. Entonces es, salvo una especie de connivencia brutal a todos los niveles para mirar hacia otro sitio, es muy difícil que esto se pueda hacer. Y una cosa es que se pueda hacer en un corto periodo de tiempo y otra cosa es que se pueda hacer durante años. El tema chemtrail se viene denunciando desde el año 1995, con lo cual ahora llevaríamos unos 20 años de fumigaciones globales, ¿no? Bien, esto es lo que veíamos y tal. Luego, el tema de los problemas logísticos. Si realmente nos están fumigando constantemente, tendríamos que hablar de una altísima cantidad de toneladas de producto. Porque tú cuando vas suponemos que esto se hace desde los aviones civiles y suponemos que todos los aeropuertos españoles, gente como yo, estamos en el ajo y los estamos fumigando, porque somos así. Claro, nosotros tendríamos una cosa. Por un lado, es que cuando viene un avión de Iberia que va a hacer transbordo y tal, pues vienen, tienen que repostar, ahí está CLH, está la gente de repostaje y tal y cual, pero claro, tendría que venir el otro tipo también a enchufar el canuto del veneno para poder fumigar los venenos, ¿no? Y claro, si eso no es mucha cantidad, no vale para nada. Con lo cual habría un problema logístico de mover, pues igual que se hace con el combustible, traer camiones de combustible, meterlos a los aviones, etcétera, etcétera, y todo eso supone una red importantísima de distribución de productos, de logística, de tal, que realmente nosotros no vemos en ningún sitio que eso se produzca, ¿no? O sea, son estos tipos de cosas que a lo mejor cuando a ti te presentan la conspiración en internet no te empiezan a detallar todos esos problemas. Luego también está el tema de las efectividades de las fumigaciones. Si lo que se quiere hacer, porque otra cosa es que sea el cambio climático, o sea, si se quisiera modificar, pero hay una cosa muy importante y es que tirar un producto, por mínimamente tóxico que sea, a 11 kilómetros de altura, es desperdiciar el producto. ¿Por qué? Porque primero está el tema de los patrones de dispersión. Cuando tú tiras productos a 11 kilómetros de altura, caerá. O sea, si tú lo haces sobre Santander, caerá en Santander o no. Porque es que a lo mejor cae en Palma de Mallorca. Porque daros cuenta que si estamos hablando pues no sé, como hablaban, de bacterias, de químicos, etcétera, etcétera, eso, en la atmósfera hay muchísimo polvo en suspensión. La única manera que eso precipite es cuando llueve. Y eso, aquí en Cantabria puede ser que llueva un poco más, pero si tú fumigas sobre Almería, eso ¿cuándo va a caer al suelo, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas logísticos que realmente no resuelven ese tipo de cosas. Luego, otra cosa también muy contestada del tema de la conspiración es cuando alguien llega, coge el suelo y dice, en este suelo hay una concentración anormalmente alta de aluminio, y esto viene de los aviones. ¿Y tú cómo vinculas el suelo con el avión? Porque es que a lo mejor hay una fábrica 300 metros más de ahí. O sea, quiero decir, hay que establecer también una relación causa-efecto importante, ¿no? Y luego, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? El tema de las efectividades de las fumigaciones. Si, por ejemplo, realmente lo que quisiéramos hacer es exterminar a la humanidad, como a veces se habla, no está funcionando.
Y no está funcionando porque esto es un poco no sé, la evolución de la explosión demográfica en el mundo, y desde 1995 a ahora, que llevan unos 20 años, el mundo ha crecido del orden de unos 2.000 millones de personas. Entonces, esos planes realmente no van a ningún lado. Y además, si estuvieran funcionando, curiosamente, si se están haciendo sobre Europa y Estados Unidos, que son luego, por otro lado, quizás los sitios, no los que más tráfico, posiblemente sean los que tienen más tráfico aéreo, por el tema de los chemtrails, es que, por otro lado, estaríamos fumigando a la gente que menos crece. Porque si veis en el índice de abajo, aproximadamente la mitad de la población es asiática en el mundo. Entonces, si nosotros quisiéramos parar la explosión demográfica en el mundo porque queremos hacer un genocidio, donde habría que fumigar son donde más tasas de crecimiento tienen: China, la India y África. ¿Me entendéis? En cambio, ¿qué es lo que pasa? Que al final es un movimiento que está mucho más localizado en lo que sería el mundo académico. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale. Bueno, luego, con el tema de las efectividades de las fumigaciones. En muchas webs te dicen que lo que se fumigan desde los aviones son enfermedades, células con enfermedades, ADN incluso, o los famosos morguelos, ¿no? Claro, aquí hay un problema que es lo que teníamos antes. Primero, en los aviones civiles, o sea, en los aeropuertos civiles, no tenemos el surtidor de la fumigación de los chemtrails. ¿O no lo encontramos? ¿Se podría hacer? Sí. Se podría de alguna manera adulterar el combustible para que una vez que quemara todo esto quedara de alguna manera en el aire. Primero, adulterar el combustible provoca problemas de eficiencia en los motores. Y no que penséis que eso por otro lado es tan fácil, pero bueno, vamos a imaginar que CLH está en la conspiración mundial. Si tú las enfermedades, el ADN, etcétera, lo mezclas con la gasolina, vas a tener el problema de las turbinas. Es decir, lo que sea tiene que resistir al menos la temperatura más alta de la turbina, que son en torno a unos 1100 grados. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, aquí, imagina que quisieras enfermar a todo el mundo con el virus de la viruela, o el virus de la viruela resiste los 1100 grados centígrados, o lo que te va a salir es una carbonilla totalmente inocua, ¿no? Lo mismo con el ADN y lo mismo con los morguelos. Los morguelos también decían que el punto que eran como los polímeros estos que eran nanotecnología y que por otro lado resistían del orden de unos 700 grados. Pero esto es mucho mayor, ¿no? Entonces realmente hay hay grandes problemas logísticos para que la conspiración de los chemtrails sea por lo menos como se dice en internet. Luego hay otro tema, que son el tema de los problemas de navegación aérea. Y es una cosa que por otro lado es muy identificable, ¿no? Hay una cosa que tenemos que partir de, que es tan obvia que yo creo que hace falta decirla. Y es que en general lo que genera la alarma, lo que genera el pánico, el alarmismo, con el tema de los chemtrails es que son fácilmente identificables en el cielo. Porque si yo quisiera exterminar a la población y en vez de dejar una estela que es muy visible, os echara un producto que vosotros no veis, os lo coméis entero, pero aquí nadie dice nada. Porque aquí al final lo que provoca la alarma son las líneas en el cielo. Y las líneas en el cielo, como digo, para mí son una parte importante de contaminación medioambiental. Existen dos cosas más o menos muy llamativas dentro de lo que es la conspiración en internet o esa divulgación, en el que se aducen como pruebas de que nos están fumigando. Una es que los aviones hacen mallas en el cielo y otra es que hacen círculos, ¿no? Vamos a analizar las dos. Esto que veis aquí es el mapa de las aerovías de España. Como veis, prácticamente, bueno, eso que veis así en rosita son las zonas que los militares activan o no y las reservan para sus maniobras y sus cosas, pero todo lo demás, como veis, es una imbricadísima telaraña de aerovías. Debajo estamos nosotros y por esos puntos, por esas líneas, más o menos, vuelan los aviones. ¿Qué ocurre? Que bueno, por ejemplo, esta foto es una foto muy típica que se ha presentado también desde la conspiración para decir que nos están fumigando, porque están fumigando una zona en concreto. Veis que el avión llega, da la vuelta, fumiga, llega y vuelve a dar la vuelta, ¿no?
Vamos a ver realmente qué hay detrás de eso. Esto que vosotros veis aquí es el espacio aéreo de Cantabria. El punto este, que está como aquí, concretamente, o sea, este es el aeropuerto, y este punto, que es en el que llegan y parten todas las aerovías que hay en Cantabria, se llama un BOR, es una radioayuda que está en Prezanes, que algunos la conocéis, y que digamos es como el centro del espacio aéreo. El círculo este, que eso es importante, el círculo este que hay aquí, es lo que se llama una maniobra de espera. Significa que cuando tenemos un problema, porque los aviones a veces los aviones tienen que esperar en el cielo. ¿Y cuál es la manera de esperar en el cielo? Volar en círculos, que es exactamente lo que teníamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? No pasa siempre, pero lo que quiero decir es que en el cielo hay lugares ya predispuestos para que si un avión tiene que esperar lo haga justo en ese sitio. Si vosotros estuvierais sobre Santander y veis un avión volando en círculos, os podríais pensar que efectivamente os están fumigando. Pero en realidad ese avión es una manera de esperar y el controlador le puede decir haga una espera, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, no sé si os acordáis que hace poco cayó un rayo en el aeropuerto de Santander y fundó todos los sistemas. Esto es una noticia que dice un rayo cae sobre control y cierra 4 horas el aeropuerto. Esta, digamos, es de estas aplicaciones que siguen los aviones, el fly radar, etcétera. Como veis, aquí llegó el avión, nosotros le dijimos que no podía aterrizar, hizo un par de círculos y luego dijo, no lo vio claro y se fue a Bilbao. Entonces, esto es un patrón concreto, de verdad, de un vuelo que ha pasado y que no sé, también por cercanía aquí en Santander lo comento. Y como veis, sí tiene esos círculos de espera, ¿no? Esto, como digo antes, era la aerovía que pasa por Santoña, que es la UP75, que vendría a ser esta. Entonces, todos estos aviones que vengan por aquí, si Santander es esto, pues veréis que por aquí tenemos 2 aerovías y otra que cruza. Con lo cual, también, en los sitios donde se cruzan las aerovías, esta sería un ejemplo, pero esta, por ejemplo, como está sobre el mar, sobre Asturias, no. Pero aquí se cruzan dos aerovías verticales y una horizontal. ¿Cuál es el efecto de mucho tráfico aéreo sobre un punto que se cruza y encima está sobre una ciudad? Bueno, pues que acabéis viendo cuadrados en el cielo. Incluso luego los aviones no es como una carretera que vuelan todos súper, sino que a lo mejor uno va aquí y otro va 2 kilómetros al lado. Pero desde el suelo, 2 kilómetros al lado, para nosotros, al tamaño que tenemos, es una rejilla inmensa. Incluso si los vuelos volasen milimétricamente por el mismo sitio, con que haya un poquito de viento en altura y va desplazando el cielo, al final va haciendo el efecto de cuadrícula, ¿no? Que yo estas cosas, simplemente, yo creo que también son de sentido común, pero lo importante es que si nadie te los explica o no sabe cómo funciona el tema de navegación, cuando a ti te presentan fotos como esta de nos están fumigando, te parece que efectivamente todo esto tiene un porqué, cuando muchas veces son más función de los procedimientos que de otra cosa, ¿no? Vale, evidencia de fumigación. ¿Cómo se establece que los materiales recogidos en el suelo? Bueno, eso ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Que también es una de las cosas que se habla muchísimo, ¿no? De que existe, por otro lado, un aumento de las enfermedades, cosa que también habría que estudiar a nivel de epidemia y demostrar que es así, o demostrar que efectivamente hay ese tipo de planes. Luego hay otra cosa que se habla mucho y es cómo en el cielo coexisten chemtrails y contrails. Un contrail viene de la palabra condensation trail, que en inglés sería estela de condensación, y que al final sería la típica, es donde está el círculo amarillo, que sería una estela pequeñita, que de alguna manera vendría a decir que... Porque hay una cosa importante en este tema, y es que esto básicamente es la física de un contrail. ¿Alguna vez habéis estado pues una mañana muy fría e incluso como niños habéis jugado a fumar? Que con vuestro vaho llega y parece como que se cristaliza. Eso no es exactamente lo mismo porque el contrail tiene
una parte de, o sea, la respiración es condensación más evaporación y el contrail es condensación, congelación y sublimación. Es decir, que esos cristalitos al final quedan en la atmósfera y, bueno, o sea, quiero decir, ese vapor de agua se congela y queda como tal. ¿Qué pasa con esto? Que en el fondo, dependiendo de cómo sean las características del cielo, las estelas, digamos, o se van más, porque la respiración se absorbe y se va, o queda más en el aire y se forma una especie de bruma, una especie de hecho, un problema de esto que de hecho es una cosa muy notable, ¿no? Y en ese sentido yo digo que los chemtrails son una forma de contaminación, porque muchas veces estas estelas se van abriendo, como por ejemplo veíamos en esta foto, y al final queda un tejido de nubes que es artificial. O sea, que sí que lo ha provocado la aviación civil y que de alguna manera sí que está cambiando el clima, porque todo es una capa de nubes que antes no estaba y que tiene luego unos efectos de difracción de la luz, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto acaba formándose en una alta capa de cirros, más o menos, y que al final sí que es un problema. Entonces, cuando esto se abre, como aquí lo vemos, digamos que lo que se tiende a identificar, el que persiste es un chemtrail, porque dirían que es químico, y el que no persiste es un chemtrail, que sería como normal, no extraño, porque se va. Pero en el fondo es que eso solamente depende de la cantidad de agua, de la cantidad de humedad que haya en el cielo. Porque digamos el avión cuando vuela, ese queroseno que se quema, se convierte en humo vamos a decirlo así, o sea, en humos de combustión, pero también genera una parte importante de vapor de agua que tenía. Entonces eso queda como esa parte de agua. Entonces, si esa parte de agua, la atmósfera no está muy húmeda, la absorbe, pero si está muy húmeda igual no puede con ello, pasa al punto de saturación y al final se queda en mucha gravedad, en una nube, ¿no? Y básicamente sería esto. No tenemos internet, pero aquí tenía yo un simulador que si queréis luego a alguien le puedo dar la dirección, y esto es un simulador de chemtrails, en el sentido de que tú coges un avión, puedes seleccionar la temperatura, la humedad y la presión y te calcula el tamaño de la estela, que sí, que supongo que no tendremos. No. Y poco más, en el fondo esto es así, ¿no? Hay, como veis aquí, lo que sería toda la física de un vuelo, que eso es, por ejemplo, lo que se llama la estela turbulenta de un avión, ¿no? Y que en el fondo hay toda una física de los vuelos. Y yo lo que sí entiendo que los chemtrails al final son una forma de contaminación. Es decir, llama la atención de que haya una verdadera maquinaria de denuncia del tema de los chemtrails, porque nos están fumigando, y por ejemplo nadie abra la boca con el tema de los coches. Cuando el tema de los coches, por ejemplo, si veis en Madrid lo que llaman la famosa boina de Madrid, que es una forma de contaminación y que realmente es curioso que aquí nadie vea una conspiración secreta, pero si tú vas a Madrid, o sea, esos humos de combustión, y de eso ha pasado hace poco en China, ¿no? La gente esta que tenía máscaras, y de hecho incluso han comprado aire a Canadá, que ya da para el siguiente paso, la privatización del aire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente esto sí tiene una forma de peligrosa, porque esto sí que está llegando a tus pulmones de una manera muy curiosa, ¿no? O sea, muy real y muy tal. Entonces, ahora abriremos aquí un rato las preguntas del público, que quien crea en los chemtrails, pues debatimos, pero a mí lo que sí me parece es que hay otros muchos temas muy importantes en el mundo, que además son cosas como bastante preocupantes, pues no sé, el TTIP, etcétera, etcétera, y aquí hay toda una conspiración orientada a que la gente mire al cielo y no al suelo. Y yo creo que sí que hay que mirar al cielo. Siempre que hablamos en programas de estos de ovnis decimos que hay que mirar al cielo, pero también hay que mirar lo que está delante de nosotros. Y delante de nosotros es que no hace falta que nos echen químicos desde el aire que tienen
digamos, una eficiencia reducida. Ya tenemos químicos en toda la comida, en el agua. O sea, si tú quieres exterminar a la gente, échalo en el agua. O sea, si es que realmente con una Coca-Cola, etcétera, hay tantas maneras. Los organismos genéticamente modificados, las radiofrecuencias, el wifi, existe una cantidad impresionante de formas de exterminarnos y no hace falta mirar tan arriba, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso sí que lo podemos hablar en, no sé si en otro momento. Sí, bueno, vamos bastante bien de tiempo, la verdad. Se me ha ido lo que iba a decir. Que hay otras muchas maneras de exterminar a la gente y yo creo que no tiene que ver también con el tema de los chemtrails. Lo que sí que hay, y eso es un tema que quizás lo vemos ahora más en las preguntas, es que lo que sí existe es toda una maquinaria propagandística desde la conspiranoia para difundir un tipo de noticias que inquieten a la gente, que le hagan mirar en la dirección correcta. Algunas veces es intencionado y otras veces simplemente es en material que en internet se vende que es una forma de ganarse dinero. Por ejemplo, YouTube da 1 euro, y esto es en el mínimo de los casos, YouTube da 1 euro por cada 1000 visitas que tú tengas. Si tú te montas en el carro de la gente que empieza a hacer un sensacionalismo de conspiración, y existen casos, hay gente que se lleva 2.000 y 3.000 euros al mes publicando este tipo de vídeos. ¿Interesa que tú sepas la verdad? No, interesa provocarte sensaciones, estimularte. De hecho, hay ejemplos de conspiración que es desde que si la Tierra está hueca, que si la Tierra no rota, que si... no sé, son una serie de cosas que al final yo creo que ni siquiera quieren promover el pensamiento crítico, sino que casi diría yo que quieren destruir la mente, ¿sabes? Lo próximo que nos van a decir es que el principio de Arquímedes no existe. No sé, son cosas como muy orientadas que cuando tú las ves también se podría hacer, por ejemplo, un análisis importante de cómo es la comunicación de estos grupos. Ellos no te dicen, oye, mira, está pasando esto, sino te dicen, está pasando esto, y si tú lo niegas es que eras parte de la conspiración. Entonces, yo, por ejemplo, por todo lo que he dicho hoy, y luego ahora abrimos el debate y me hacéis preguntas, yo considero que para mí, por ejemplo, si es por eso lo que sería mi carrera de divulgador, yo sacaría mucho más rédito y sería mucho más popular si yo dijera que los chemtrails existen. Es más, si Ingenieros de Navegación denuncia, bueno, estaría todos los días haciendo entrevistas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no lo creo y entonces por eso lo tengo que decir. Pero sí que existe todo un mercado de este tipo de cosas y sí que existe un posicionamiento entre lo que es políticamente correcto decir o políticamente incorrecto decir en el mundo de las conspiraciones. Y decir que los chemtrails no existen te pasa factura como divulgador. Sin embargo, yo al menos lo puedo orientar y aparte tengo mi cabeza abierta. O sea, si de alguna vez aparece alguien que nos explica cómo se está haciendo sin que seamos capaces de verlo y a mí me parece real, yo lo apoyaré, ¿no? Entonces, de la gente que estabais aquí, que creíais en chemtrails, etcétera, pues no sé, hacemos un poco de debate y hacéis preguntas o todo está claro. Sí. Mira, yo vengo de Bilbao y esto de los chemtrails me consta que no es una irrealidad, es decir, en nuestro espacio aéreo esto existe constantemente, tengo fotos aquí mismo en el móvil, porque no es casualidad. Hay una cosa que hemos llegado un poquito tarde y quizá me perdí. Tú hablabas de quizá que nos quieran quitar del medio, ¿no? Yo te voy a explicar la primera vez que toqué un chemtrail con la mano, ¿vale? Es decir, los componentes que son como una tela de araña cuando llega al suelo, estaba en Madrid, ¿ok? Hay como 4 componentes químicos en la mente del ser humano que por la falta o porque ciertos componentes metálicos, sobre todo cuando convergen con estos otros que necesitamos para ser felices, básicamente se desinhiben, es decir, pierden sus propiedades. En nuestra familia en concreto, una persona estaba llevando la página web Trinity a tierra, que ha durado durante muchos años hasta que ha dejado de durar. La conozco perfectamente. Bueno, pues es familia nuestra. ¿Trinity es familia tuya? Sí, Soraya. Sí, Soraya, la capa, la conozco perfectamente. Vale, yo lo que te quería decir es, si
si podemos valorar realmente que lo que nos están fumigando son metales para acabar con ciertos componentes o para poder manipular más fácilmente nuestro estado de ánimo. Porque existen, ya te digo, yo saco fotos constantemente donde vivimos, que está bien cerquita, el cielo es muy fácil de fotografiar y te aseguro que no son vueltas que están dando. Esto te lo voy a decir seguro. Bien. Una pregunta. Esos, o sea, tú ya hablas de esa especie de telas de araña, los polímeros, etc. Eso lo echan los chemtrails. ¿Por qué no está por todo el territorio nacional? No lo sé. Yo lo que te puedo decir es que, mira, hay una de las teorías que estudiamos en prevención de riesgos laborales que dice que los romanos desarrollaron ciertas enfermedades mentales debido a que el óxido del hierro de las tuberías que usaban entonces, o del cobre, ¿vale?, llegó a generar estas enfermedades esquizofrénicas por exceso de hierro en este Por ejemplo, el plomo también es bastante posible. Entonces, yo mi teoría, aunque no me gusta creer mucho esto por la misma afirmación que estás haciendo tú, porque si no les estamos dando más fuerza, pero sí que la sensación es de que están intentando manipular nuestro estado de ánimo. ¿Y tú crees que necesitan los aviones para manipular nuestro estado de ánimo? Bueno, la alimentación también lo está consiguiendo. Los medios de comunicación, el cine, bueno, sí. Pero no dejamos de poder ser felices por esto. ¿Me entiendes? No, evidentemente. Cuando te desinhiben ciertas químicos de la mente. ¿Y tú no crees que hay maneras más fáciles de explicar la manipulación del ser humano que desde el tema de los aviones? Yo lo que te digo es que esto existe, que lo veo, que lo fotografío y que no es que... ¿Has llegado a analizar alguna vez esos componentes? No. Pues... En internet hay gente que dice que tiene metales como aluminio. Vale, si lo tienes y me lo dejas, Vale. el residuo que tú dices que los tienes. Las informaciones... No, el residuo. Tú dices... Solo lo he tenido una vez en la mano. Yo no soy químico, no me dedico a eso. Vale, solo has tenido una vez en la mano, pero tú lo ves con frecuencia. Sí. ¿No te sería difícil recolectar más? No, y recolectarlo. Bueno, eso no sé hasta qué punto. Eso Pero no hace un momento lo dabas como por muy Lo sencillo. he tocado por casualidad en una caravana estando en Madrid. ¿Y cómo sabías que eso provenía de un avión? Vale. ¿Cómo sabes que eso que provenía de un avión? Eso ha sido una cuestión de años después llegar a esa conclusión de que... Pero tú no puedes relacionar que eso viniera de un avión. No, exactamente. Vale, bueno. Tampoco es un enfrentamiento. Luego lo hablamos, pero a mí, por ejemplo, eso me interesa. Y si puedes conseguir más y dármelo para que yo lo analice, yo te estaría muy agradecido. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Dime. Sí, hola, buenas. Yo quería que usted me explicara cómo es posible que cuando un avión, no siempre suele ocurrir, sino yo he visto en 3 ocasiones un avión pasar, dejar una estela y luego esa estela... Se corta. No, dejar un color iridiscente en el cielo, como si fuera el petróleo que tú echas en el agua. Difracción de la luz, pero a ver, nadie está diciendo, o sea, esto... O sea, eso sería... Pero estos son humos de combustible. O sea, ya nadie dice, porque es que dicen, no, es vapor de agua, vale, parte de lo que tú ves es vapor de agua, pero esto evidentemente es como el tubo de escape de un coche. Esa iridiscencia, aquí hay CO2, aquí hay químicos. O sea, esto es una cosa nociva, es una forma de contaminación. Cuando tú vas con tu coche, que tú vas viendo la humareda, o lo que hablábamos, por ejemplo, de lo de Madrid, que por ejemplo todo esto... ¿No solo es vapor de agua? No, claro que no. Evidentemente es el resultado de la combustión del queroseno. Y el queroseno pues es un combustible fósil. Evidentemente esto es una forma de contaminación. Y además no hay mucha, o sea, no es que sea poca. Yo no sé, me parece un 747 cuántas toneladas de combustible puede cargar, pero son tanques inmensos de combustible. Un avión, pues como todo, ¿vale? Es que nosotros vemos el cielo muy grande, pero cuando tú, por ejemplo, tienes cientos de aviones cruzando una zona, realmente se está fumigando, sí que estás vertiendo a la atmósfera un montón de contaminantes, un montón de humo y un montón de gases resultado de la combustión de un combustible fósil. Evidentemente eso está ahí. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que te dicen, incluso hasta en la tele,
que es solamente vapor de agua. Vale, yo no estoy de acuerdo con eso y te voy a decir por qué. Yo entiendo que lo que se hace es no tratar... Y cabe hierro a la basura. Sí, en ciertos modos. Y porque luego en este sentido, o sea, me encanta que saques esa pregunta. Porque igual que digo que, por ejemplo, parece que se genera pánico intencionadamente en ocasiones, en el otro lado, pues parece que precisamente por no asustar a la gente, nos tratan como niños. A ver, vapor de agua en lo que se condensa, que por ejemplo lo vimos en esta foto, sí, pero hay que reconocer que eso es gasóleo, o sea, es queroseno, y esto es una forma de contaminación. Si es solamente vapor de agua, vamos, si tú tuvieras que respirar lo que sale de una turbina, duraba 2 minutos. Y sí que es una forma de contaminación, entonces, no es solo vapor de agua. Pero yo creo que es casi de sentido común. Realmente es combustible fósil, ¿no? De hecho, una manera de suicidarse es coger un coche y encerrarte en una habitación y ir inhalando eso. Si lo es con un coche, no lo va a ser con un avión. Realmente no es solo vapor de agua. Pero claro. Dime. Se me había ocurrido una reflexión, a ver qué opinas tú, Miguel Ángel, con respecto a lo que siempre dicen de la manipulación. Cantidad de veces, por ejemplo, en estos vídeos de YouTube que dices tú que se ponen a hablar de que entréis y demás, que ganan X dinero al mes, siempre están hablando de que los demás nos manipulan, los gobiernos nos manipulan. ¿No será que ellos nos manipulan para obtener un beneficio económico también? Y perdón, quería comentar una cosilla con respecto a lo que has dicho, lo de la contaminación de las estelas de los aviones y demás. ¿Recuerdas los 3 días posteriores al 11S que se prohibió todo tráfico aéreo? Y que se estudió el cielo. Y que cambió el clima durante aquellos 3 días. Claro. Fíjate si esa porquería lo sabían. A ver, lo que pasa es que hay muchos puntos de vista. Evidentemente, ni se quiere alarmar a la población civil, pero es verdad que a veces nos toman por gilipollas. Las cosas como son. Entonces, miles de aviones en todo el mundo volando. Yo ahora mismo no sabría decir cuántos aviones hay volando ahora mismo sobre el planeta Tierra, pero son miles. Es imposible que eso no tenga impacto. Imposible, ¿no? Entonces, pues ni tan blanco ni tan... O sea, ni una cosa ni otra. Y luego, lo que me has dicho del tema de la manipulación, pues a ver, es complicado. Porque evidentemente esto es un movimiento social en el que cabe todo, ¿sabes? Yo sé de gente concreta que utilizó el fenómeno chemtrail para forrarse o para ganar fama, notoriedad, etcétera, etcétera, pero luego también sé otro montón de gente que lo es absolutamente honesta, que se lo cree y que sinceramente no es que esté manipulando, sino que ellos ven eso, lo creen y lo divulgan porque quieren alertar a la gente, ¿no? Y son total y absolutamente honestos con lo que creen. Yo también al final digo una cosa, que lo que es evidente que lo que nos alerta es la estela, porque si nos quieren fumigar, pues con que el producto que echaran no dejara estela, ya no habría alarma social, pero el producto entraría de la misma manera, ¿no? Y eso sí es importante pensar de si están tratando de matarnos de una manera que parece que nos alerta mucho, ¿no? Ahora bien, con el tema del uso, sí que creo que hay gente que sigue hablando de ese tipo de cosas y que realmente no se lo creen ni ellos. De lo de es un poco, bueno, tú lo sabes bien, pero de lo que es un poco vamos a llamar la generación o la forma de divulgadores que somos nosotros, nosotros les hemos propuesto debates a los exopolíticos o a la gente que les denuncian los chemtrails y no quieren debatir con nosotros. No quieren, o sea, que es una cosa que realmente o hacemos debates, como a mí me pasó con Vicente Fuentes, y él entró grabado. ¿Cómo haces un debate grabado? Claro, tú sueltas tu rollo, bueno, y la réplica, no, es que estaba... Pero entonces, bueno, también es verdad que al público en general no le podemos marear con sí, no. Yo presento mis cosas, conozco a Soraya Lacaba, la conocí personalmente en unas conferencias que dio en Madrid en el Ciencia y Espíritu, y yo en aquella época cuando conocí a Soraya sí creía en los chemtrails, o sea, yo tenía una evolución de pensamiento. De hecho, lo que dijo en principio a mí me convenció, pero dijo un par de cosas como estas, con el tema de los mallados y tal, y yo la pedí en email, la escribí, le digo, Soraya,
que eres muy valiente, que se está divulgando todo bien, pero yo digo también, digo por ti, yo soy ingeniero de navegación aérea y que sepas que hay algunas cosas que no son como tú las dices porque tienen otra aplicación, el mallado, etcétera, etcétera. Ellos me dieron las gracias y sí. Pero a lo mejor me lo he perdido. ¿Qué explicación tiene eso? Eso es un punto de corte de 2 aerovías. Aquí lo decía, ¿ves? Si ves 9 aviones encima de Bilbao, cuando a una hora que suele haber como 2 aterrizajes a la Coño, hora... pero mira dónde está Bilbao. O sea, Santander tiene 3 aerovías. Mira todas las que tiene Bilbao. Es que había un vídeo de lo que era la evolución del tráfico en un día concreto. Y lo que es importante que penséis es que hay cientos de vuelos constantemente. Entonces, un avión de esos, si el día está muy despejado, igual deja una pequeña estelita y no lo ve. Pero como la estela se perdure, pues si al cabo del día pasan 100 o 200 aviones por Bilbao, el cielo te queda hecho una mierda. Y sí que es una forma de contaminación. Y los cielos lo atestiguan, o sea, no se puede negar esto. O sea, podemos discutir las causas, pero los efectos son esos. Eso sí que nadie lo puede negar, porque, bueno, ahí están las fotos, ¿no? Hace tiempo ahora el gobierno se ha posicionado en cuanto a esto, a decir, a afirmar un poco con rotundidad el toque de todo esto. Oficialmente no hay ninguna postura, ¿sabes? Porque hay cosas que sí resuenan. Claro, no, lo que pasa es que yo creo que está por un lado el silencio de unos, del cual se aprovechan otros. También luego hay noticias falsas relacionadas con el tema del Chemtrail, luego hay un montón. O sea, sí que hay una parte de gente que se lo cree y que podemos reflexionar con el tema, pruebas a favor, pruebas en contra. Hay el silencio de otros que no quieren ni entrar en ese tema porque piensan que no y tal. Y que es verdad que nuestro gobierno, si le viniera impuesto, se callaba y no decía nada. Desde luego, evidentemente, el silencio oficial o las posturas oficiales sobre muchos temas alertan la conspiranoia porque las versiones oficiales no se las cree ni el que la escribe, y eso es verdad, y hay todo un precedente, ¿no? de cosas, yo qué sé, el rescate de la banca, o sea, miles de cosas que se ven que las versiones oficiales no te las puedes creer. Pero también es verdad que se hace a veces un uso partidista intencionado de engañar, porque luego este tipo de cosas, como digo, generan a veces ingresos y a veces otros tipos de intenciones. Y también aquí puede existir mucho el tema de la desinformación. Mira al cielo para no mirar otras cosas. Porque, por ejemplo, mientras tú estás con el tema de los Chemtrail, que ya te digo que te pueden envenenar de otras 40.000 cosas, por ejemplo, a mí me llama la atención que gran parte del tema de los exopolíticos no habla del TTIP, de los acuerdos de libre comercio, etc. Y es verdad que esto es una gran marabunta de conceptos y el que viene de fuera acaba aturdido, bueno, pues bienvenido. Pero aquí hay una cosa que a ti te sonará, que Sorchafal era una de las fuentes de información de Rafapal. Pues Sorchafal era un acrónimo de alguien que trabajaba para el FBI en COINTELPRO. COINTELPRO era un programa del gobierno de Estados Unidos que su misión era neutralizar a todo lo que se llamaba la disidencia política. En los años 60, 70, fue la gente, por ejemplo, que mataron a Martin Luther King, los que iban contra los Panteras Negras, los que presumiblemente se tuvieron que quitar en el medio a John Lennon, y no está... ¿Podéis pensar que a John Lennon le mataron o no? Pero lo que está claro y está demostrado es que el FBI espiaba a John Lennon, y hay gente, yo que sé, hay testimonios de esa gente del FBI que cuentan que iban a los conciertos de John Lennon y notaban las notas, o sea, anotaban las letras de las canciones para ver si eso era disidencia o si eso iba en contra del gobierno de Estados Unidos. Pues bien, Sorchafal se piensa que era una de las personas que estaba asociada a esos programas de desmontaje de la disidencia política en Estados Unidos. Y Sorchafal es una de las fuentes de los fenómenos del chemtrail que contribuyó a popularizarlo, etcétera, etcétera. Esto es un movimiento organizado que incluso si tiene el apoyo de gran parte de la población, está organizado porque tú estas webs te las encuentras en alemán, en portugués, en italiano, en francés y casi cualquier idioma. Todas igual, el chemtrail en España, mira al cielo, etcétera, etcétera. Evidentemente que habrá parte de gente que se lo cree completamente, pero si lo que hay es una maquinaria propagandística muy buena y además es imposible de desmontar. Y eso también, quedaros un poco
si nos volvemos ultra conspiranoicos de por dónde viene toda la información, que esté también montada. Pero por otro lado, no te tienes que quedar en los chemtrails. Si te vas al tema de los reptilianos, vale. No, es que nos reímos de unas cosas pero no de otras. ¿Ves lo que pasa? Yo esto es que lo fotografío, vivo en un sitio que me es fácil parar un instante antes de bajar a casa y fotografiarlo. Pues estoy en la playa de Arena en concreto y en la hora ha pasado 8 en la red, pero no soy una persona que busque en internet nada para nada. Vale. Otras cosas. ¿Alguna pregunta más o damos ya por cerrado? Una cosita, una curiosidad. Me has comentado que todo esto se desarrolla a partir del año 1995, es cuando viene un poco la... Aproximadamente, sí. Y yo me pregunto, oye, antes del año 1995 los aviones no sacaban, entiendo que no sacaban estelas, ¿no? Obviamente sí, ¿no? Es que hay una ¿Qué es lo que ocurre diapositiva... antes del 1995? Porque si no... Ya, hay una diapositiva que yo pensaba que había incluido aquí y que veo que sin querer la he borrado. Y era una diapositiva, y lo siento, que mostraba la evolución del tráfico aeronáutico en el mundo. Y es que es como igual que el tema de la población, o sea, que es una curva que empieza a subir, y es que es verdad que, pues sí, que cuando nosotros éramos niños había muchas menos estelas en el cielo. Eso es verdad. O sea, sí que... Pero también es verdad que es que ahora hay muchos más aviones que antes. Y al final esto es una forma de contaminación medioambiental, es una regeneración del clima. Y los cielos lo hablan. Que fuera ha sido un proceso, no es que el año 95 cogieran y lo empezaran a dejar el cielo destrozado de rayas. Pero es verdad que la evolución del tráfico aéreo, además, no solamente es eso, sino es que esto, el curso que lleva la sociedad es como... no sé, como si fuera un gran tren que nos arrolla a todos. Ahora mismo, por ejemplo, yo trabajo en el aeropuerto de Santander, lo que está todo el mundo loco es porque venga otra compañía y suba el número de vuelos, y entonces haya más empleo, y entonces haya más vuelos, y se contrata más gente, etcétera, etcétera. Perfecto, yo también quiero tener el trabajo y quiero estar pagado. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso, ya sean trenes, aviones, etcétera, etcétera, al final nuestro estilo de vida lleva la contaminación. Entonces, si aquí... Santander, por ejemplo, os puedo decir que hay una preocupación grande por llegar al 1.000.000 de pasajeros, siempre estamos un poco por debajo, etcétera, porque hay unas categorías de aeropuertos. Si Santander tiene más de 1 millón de pasajeros, además lo publicaría el diario Montañés, contentísimo, y todo el mundo contento. Ah, pues mira, el aeropuerto de Santander, joder, qué bien, que ahora mismo somos categoría B, somos un aeropuerto importante, etcétera, etcétera. Vale, pero es que los aviones, que es como Rajoy, de los aeropuertos salen aviones. Evidentemente nos encanta, pero todo eso tiene un impacto medioambiental y no podemos renunciar uno de otro. Entonces, pensamiento crítico, sí, yo siempre lo he dicho, pero que al final todo es una urdimbre, ¿no? Pues nada, levantamos la sesión. Bueno, descansamos 10 minutos y seguimos con Fran Renedo.